Ahora bien, entonces hasta el momento tenemos desarrollado la interfaz justamente de usuario para poder insertar valores y que ya interactúa con la base de datos. Ya tenemos nuestro, nuestro archivo, nuestro CRUD de PHP que sirve justamente intermediario para interactuar acá. Lo que vamos a ver ahora es justamente el código que necesitamos desarrollar justamente en Python para que converse con mi máquina local justamente en Python y esta a su vez pueda comunicarse con el Arduino para prender el foco LED. ¿Sí? Entonces vamos a crear primero, o mejor dicho, vamos a ver el código que requerimos para la escucha justamente acá, el código con el cual vamos a enviar los datos desde acá y cómo vamos a hacer la comunicación justamente desde PHP con Python para que pueda hacer el camino, ¿sí? Entonces primero veamos justamente el puente del mosquito. Entonces vamos a venir acá desde nuestro código de nuestra máquina local, el código que ya habíamos visto anteriormente, y vamos a trabajar justamente con el código de escucha, ¿sí? Vamos a ver acá que tenemos justamente el cliente. Bueno, vamos un poquito. Justamente que me pide la dirección del broker. En este caso va a ser la dirección de donde está mi AWS, el puerto que estamos trabajando y el tópico. En este caso voy a ponerle un tópico de test. ¿Sí? Vamos a darle play. Y ahí justamente voy a estar trabajando o voy a estar escuchando el proyecto, voy a estar escuchando justamente la comunicación. Va a estar en muchos modo escucha y voy a estar esperando justamente esa comunicación. Si yo vengo desde la nube y vengo justamente, veo el archivo de Python que se va a encargar justamente de hacer la comunicación, es decir, este archivo de acá, voy a ver su configuración. En primer lugar, va a trabajar, a diferencia del otro, con una librería justamente de sistema que me va a permitir escuchar los datos que están viniendo desde el sistema, ¿sí? Esta línea de acá es la que me permite escuchar justamente los datos del sistema, ¿sí? Acá me va a imprimir en pantalla los datos que está justamente enviando y justamente es en la parte de acá donde le voy a poner el tópico. En este caso el tópico le voy a poner como test y el mensaje, como lo he cargado en esta variable está pasando ahora justamente el mensaje, va a pasarlo acá para hacer el envío, ¿sí? Entonces si yo le doy y le ejecuto el código, es decir, este código Python desde la nube, ¿sí? Va a poder ejecutarlo. En mi caso estoy trabajando desde el terminal que me ofrece el Visual Studio Code. En su caso será el terminal que les ofrece el Qt, ¿sí? Entonces yo le pongo acá Python 3 y le pongo el nombre del código envía, justamente va a enviar el dato que está pasándole ahí. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Acá por ejemplo, como yo le paso un dato al archivo, simplemente le pongo un espacio y vamos a enviarle un hola desde AWS, ¿sí? Y le pongo un enter y justamente va a enviarlo el dato. Si yo vengo y reviso desde mi computadora, es decir, desde la parte local, ahí me ha llegado justamente el mensaje. Miren, estudiamos un poquito más justamente este código que estamos viendo acá. Como ven, esta línea de código acá es justamente que me recibe la información. Si yo ejecuto mi código desde la nube, es decir, con esta línea de comando, acá estoy diciendo que me va a activar o me va a ejecutar, le voy a poner play a este archivo y acá le estoy pasando justamente ese parámetro, ¿sí? Si acá yo le paso otro parámetro, por ejemplo, le pongo suerte en su exposición y le doy enter, va a enviarlo y justamente me va a llegar en la parte de acá, ¿ven? Suerte desde su exposición, me va a aparecer en la parte de ahí. Ahorita me está imprimiendo este valor acá porque yo lo he puesto y sin embargo acá justamente está el valor. Si yo quiero enviarle por ejemplo un dato en JSON, simplemente basta que lo ponga así, le pongo por ejemplo, bueno, comillas simples, es valor 2.35 y yo le doy enter, va a enviar justamente ese valor o lo va a enviar ese dato en JSON para que yo lo pueda trabajar, para que yo lo pueda codificar y yo pueda realizar diferentes cosas, o puede enviar justamente más de un solo valor. De repente no solamente quiero enviar el valor, sino quiero enviar por ejemplo el nombre, ¿sí? Entonces voy a ponerle ahí coma
el nombre, vamos a poner por ejemplo Yanaguara, ¿sí? Yanaguara, y que el valor ahí está cambiando a 87, por ejemplo 85, ¿sí? Le doy enter y envía, ¿sí? Me envía justamente el dato y me está enviando justamente el mensaje que está apareciendo. Pero ok, esto lo está haciendo desde el Python y yo lo estoy ejecutando de forma manual. Pero yo lo que quiero hacer es que lo ejecute de forma automática cuando le cambie justamente el valor que yo le pongo acá, ¿sí? Es decir, que yo le cambie el valor y cuando le dé justamente actualizar, que me haga justamente todo ese envío de ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta? O la ruta que debo seguir, ¿sí? ¿Dónde empieza mi código? Empieza justamente acá. ¿Sí? Empieza en el HTML que tiene mi documento. Desde esa parte de acá que yo estoy modificando justamente el valor, ¿qué es lo que está haciendo? Está pasándole el valor por medio de JavaScript, lo está cogiendo justamente ese valor, ¿sí? Y está cogiendo el nombre de la operación y lo está enviando mediante esta línea de comando. Está enviando estos valores de datos acá, lo está enviando al CRUD, ¿sí? Y acá en el CRUD es donde yo tengo que hacer justamente la magia o tengo que operar. ¿Por qué? Si bien es cierto, yo estoy ejecutando esto de forma manual, ¿cómo yo lo hago para ejecutarlo o que lo ejecute justamente desde el CRUD? Lo hago por medio de estas dos líneas de comando, ¿sí? Estas dos líneas de comando de acá. Una línea de comando, la cual me indica justamente la ubicación de la ruta de mi archivo, y otra línea justamente de comando, el cual va a incorporar justamente el valor que estoy poniendo o que deseo enviar, ¿sí? Y la segunda línea de comando que ejecuta esta línea de comando de acá. Es decir, esta comando es como si yo escribiera directamente acá, ¿sí? Es como esto que yo estoy escribiendo, hace justamente exactamente lo mismo, y ahí yo le doy justamente, le puedo poner un enter para hacer el envío. Entonces acá escribo esa línea de comando y con este le doy enter dentro del trabajo. Y esta, ¿qué hace? Hace que este valor justamente que yo le estoy pasando acá entre acá, y este valor de acá justamente venga donde está el mensaje y lo envíe para que la computadora de ese lado lo pueda enviar, ¿sí? Observaciones acá. Esta línea de comando, se dan cuenta, tiene acá un espacio. Si es que ustedes no consideran este espacio que tiene acá, no lo va a poder enviar el mensaje. ¿Por qué? Miren cómo escribimos acá. Acá como estamos escribiendo Python, todo, bueno, Python, todo lo demás. Si yo no escribiera el espacio, la computadora no va a entender justamente el valor y me va a aparecer error. Por eso yo tengo que considerar justamente el espacio del comando para que pueda enviarlo. Lo mismo pasa acá. Tengo que considerar el espacio del comando que va acá. Acá es donde yo tengo que ponerle la ruta absoluta. Entonces, para poner o conseguir la ruta absoluta, simplemente le damos pwd y ahí me va a mostrar la ruta absoluta del archivo donde yo estoy trabajando. En este caso sería justamente envía pi. Entonces, ya teniendo toda esta observación o toda esta conservación justamente de datos, puedo hacer los diferentes envíos. Por ejemplo, acá vamos a enviar ¿qué? Vamos a enviar el que se llama el valor, y vamos a enviar, por ejemplo, el ID. Entonces, si yo quiero hacer justamente ese envío de ID, ¿qué voy a hacer? Dentro de este comando le voy a escribir justamente lo que quiero enviarle. Pero como estoy enviando en texto, acuérdense que todo eso de ahí vamos a hacerlo entre comillados para que envíe el texto. Acá que sería, por ejemplo, valor. Acá vamos a poner comillas simples porque no puedo trabajar justamente con los dos puntos, y acá el valor, ¿sí? ¿Qué más voy a hacer justamente para enviar? Acá tiene que ser una comita y después vamos a enviar, ¿qué más envío ahí? Envío que se llama el ID, ¿no? Entonces el ID también entrecomillado, y el ID acá, ¿cuál va a ser igual? Va a ser igual a mi valor de ID de actualización. Entonces yo lo pongo acá y listo. Entonces lo grabo, y cada vez que haga la actualización, como va a enviar, ya no simplemente va a enviar un valor, sino va a enviar justamente este conjunto de valores, ¿sí? Acordémonos bien acá de tener el espacio y de haber configurado correctamente el archivo acá con el tópico y con el mensaje. Vamos a actualizarlo y ahora sí, miremos acá. Vamos a, por ejemplo, leer registros y vamos a cambiarle el de Yanaguara
vamos a cambiarle por 76. Quiero justamente actualizar registros, lo actualizo correctamente. Y si yo vengo acá, ¿qué tengo? Justamente tengo el valor. Me ha enviado el valor que le he pedido. Vamos a acomodar acá porque si yo veo, me da justamente, me falta ahí unas llavecitas. Y me falta ponerlo esto de forma cercana, ¿sí? ¿Por qué hago esta parte de acá? Porque lo estoy enviando todo en formato JSON. Ahora sí, actualicemos y ahora sí. Por ejemplo, tengo acá, le doy a actualizar el valor y lo actualiza y lo envía. Si vengo acá de forma local, ¿ven? Ya envió. Profesor, yo quiero que cada vez que haga cualquier cambio, no solamente actualizar, lo envíe. Por ejemplo, cuando cree, quiero que envíe el mensaje. Ok, me voy a la parte donde está justamente mi opción de consultar, sino mi opción de crear registros. Y después de haber justamente hecho el bloqueo, ahí le pongo que ejecute, pero acá que va a enviar. Quiero que envíe el nombre. Vamos a poner acá el nombre. Sí, el nombre. Y quiero que envíe el valor. Sí, entonces acá vamos a ponerle acá el valor, que sería el valor. Sí, quiero que envíe justamente ese valor de ahí. Ahora bien, yo quiero que, por ejemplo, cuando borre el registro, le pongo otra cosa. ¿Sí? Vamos a copiar estas líneas de comando. Y vamos a ir justamente acá a borrar registros, acá debajito. Y acá le voy a poner, ¿sí? Acá yo le voy a poner uno que diga, por ejemplo, operación, ¿sí? Operación, por ejemplo, que le ponga operación. Vamos a seguir escribiendo acá, borrar, ¿sí? Que envíe ese valor y que envíe justamente el ID del campo. ¿Cuál es el ID del campo? ID B. Entonces, ¿qué le estoy poniendo acá? Le estoy poniendo justamente que el mensaje que envíe, que sea una operación, que me indica qué operación está haciendo, que está borrando y cuál es el ID, ¿sí? Vamos a ponerle acá, por ejemplo, digamos acá. Vamos a ponerle acá, ¿sí? Otro valor, que no envíe el valor, sino que envíe un tema que sea operación, por ejemplo. La operación que está enviando, ¿cómo se llama esta operación? Que se llame actualizar, ¿sí? Y que esta operación tenga como valor lo siguiente. Vamos a bajar esto de acá, que me envíe justamente el ID, que más que me envíe, coma, y que me envíe justamente el valor, ¿sí? Valor le pongo ahí 2 puntos y acá le pongo justamente el dato, ¿sí? Valor, que es lo que yo tengo. Entonces vamos acá a actualizar. Y cuando alguien consulte un registro, vamos a hacer que también me envíe otro mensajito, ¿sí? Que me envíe el siguiente, que me envíe el siguiente mensaje. Vamos a poner acá operación y vamos a poner acá 2 puntos consulta, ¿sí? Para que yo pueda saber justamente el valor, o mejor dicho, cuando están consultando. Vamos a poner también eso entre comillas porque es un string. Cuando están consultando. Entonces, ¿qué es lo que he hecho ahorita? Ahorita justamente a cada botoncito, por medio de mi operación CRUD, que estoy poniéndole una acción específica. Por ejemplo, en este caso, cuando le den crear, que le envíe justamente, vamos a poner acá operación, ¿sí? Acá entre comillas operación, 2 puntos, crear, coma, de la siguiente me envíe el nombre y me envíe el valor. Entonces, cuando le den al botón crear, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviarle un mensaje personalizado a mi Python o a mi computadora de forma local. Vamos a poner el play de nuevo y ahí tengo, ¿sí? Entonces, cuando le den justamente a crear registro, vamos a poner por ejemplo acá Uchumayo, ¿sí? Que tenga mi esto y que el registro tenga justamente este valor. Cuando le dé crear registro, va a activar, va a venir justamente acá desde el HTML que he visto, va a venir justamente acá va a estar enviando estos valores de acá de la operación, va a pasar justamente acá al CRUD, ¿sí? Y este CRUD de acá que va a venir, va a entrar justamente esta función de acá, y en esta función va a enviar justamente estos valores de acá, y estos valores de acá lo va a ejecutar mediante este archivo de Python,
sí, que me va a enviar y va a llegar justamente a este lado de acá. ¿Ven? Entonces, ¿qué operación ha hecho? Ha creado el distrito de Uchumayo y tiene justamente este valor de acá. Entonces ya lo ha recibido como un formato justamente JSON para que yo pueda coger esa información de ahí y pueda utilizarla, pueda justamente verla, pueda recepcionarla de alguna forma o hacer algo más específico en la parte de acá. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, acá tengo el mensaje y está justamente el mensaje que estoy recibiendo en el formato que estoy acomodando, que en este caso es un formato JSON para poder extraer o trabajar justamente con la data. Probemos el otro. Si yo lo registro, me muestra los registros y qué mensaje le está enviando en Python. Le está diciendo el formato vocal que están consultando sus datos. Por ejemplo, quiero actualizar un registro, ¿sí? Vamos a actualizar este de Selva Alegre. Vamos a ponerle 15 y vamos a ponerle que bajó, por ejemplo, un 11. Le pongo actualizar y acá que me muestra, justamente me muestra que la operación que han hecho ahorita ha sido justamente una actualización en el ID 15, es decir, en el nombre justamente de distrito. ¿Y qué valor han actualizado? Han actualizado justamente al valor 11. ¿Sí? Acá hay un error todavía porque para que funcione mi JSON, donde estoy, acá crear registros, no. Estoy acá en actualizar, ¿no? En actualizar acá el puntito o el punto y coma debe venir justamente en la parte de acá. ¿Sí? Ya está. Y por último, si yo quiero borrar algún registro, vamos a borrar por ejemplo acá un registro de Cerro Colorado, ¿sí? El 14, borrar registro y me dice que lo borró el registro de manera automática. Si vengo acá, ¿qué han hecho? Han hecho justamente la operación de borrar. Entonces de esta forma mi Arduino, o mejor dicho, mi desde este momento está escuchando justamente los cambios que yo estoy haciendo desde la página web. Y esos cambios que yo estoy haciendo desde la página web me ayudan a tener una interacción bastante valiosa e interesante. ¿Sí? Entonces yo desde acá, imagínense que esto de acá ya no es un potenciómetro, sino es un botón. Pueden poner justamente que el botón prenda o apague. Imagínense que mi Arduino está conectado a la estufa de gas. Entonces puede ser que envíe justamente el valor o el tamaño del gas que quiera abrir. O que esté conectado a una llave. ¿Sí? Entonces desde acá puedo prender, puedo apagar mediante un tema de relés. Puede prender, puedo apagar, que son las diferentes cosas, habiendo justamente implementado los diferentes valores. ¿Sí? Entonces con esto ya tendríamos el camino de escucha o el camino de regreso desde mi Python justamente mediante el mosquito hasta el Python. ¿Qué es lo único que quedaría? Lo único que quedaría es agregar justamente el código acá para poder escribirlo directamente acá. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video.